a continuar. Si tienen alguna duda la podemos comentar o si no, arrancamos donde quedamos la vez pasada, ¿cierto? Que fue la parte introductoria al cálculo mecánico, ¿cierto? Entonces teníamos ahí una serie de ítems que íbamos a desarrollar. Por aquí los ilustrábamos. Entonces teníamos varias cosas pues de la catenaria, que fue lo que vimos longitud, e íbamos a empezar tensión mecánica. Catenarias a desnivel, que es lo que queremos llegar hoy, catenarias a desnivel, y luego de aquí viene un tallercito pues ahí sencillo, que ahí se los mandé pues en el documento como para que vamos haciéndole seguimiento. Ese documento pues ya está muy completo, pero sigue siendo pues un borrador, eso se hizo pues ahí como para que tuviéramos un documento de seguimiento, porque este tema es bastante largo, ¿cierto? Entonces vamos a continuar entonces, después de esta introducción, vamos a continuar entonces con tensiones mecánicas, ¿cierto? Ya vimos la ecuación básica de la catenaria, vimos cómo podemos calcular la longitud en forma exacta, ¿cierto? Cómo se calcula la longitud en forma aproximada, ¿cierto? No es necesario pues de estar calculando esta longitud con esto, pues esto es muy sencillo, utilizar esta ecuación, pero esta les decía que se utiliza más que todo para montar una ecuación clásica que tiene que ver con la ecuación de cambio de estado, donde allá la longitud es importante pues como parámetro para montar la ecuación, longitud. ¿Qué le pasa a la longitud cuando se estira el conductor por temperatura, por envejecimiento, por cambio de peso, en fin? Entonces se trabaja a lo largo de la longitud, bien sea con esta para la ecuación clásica o bien sea con esta para montar otras ecuaciones pues ya que tenemos herramientas pues ya de cálculo más modernas, pues Excel con sus funciones, un MATLAB, en fin, ya hay una calculadora inclusive, pues uno montar una ecuación de cambio de estado con la fórmula exacta, pues no tiene ningún problema. Lo único que hay que chequear es que la convergencia no se le vaya por allá para donde no es, pues, es decir, porque esto da, cuando uno utiliza esta ecuación, da un polinomio, entonces uno tiene controlado tres raíces, da una ecuación de tercer grado, un polinomio de tercer grado, entonces uno controla fácilmente pues las tres raíces, pero cuando esto se la utiliza uno esto, uno no sabe eso para dónde va, ¿cierto? Eso puede tener por allá unas soluciones que no sabe uno, digamos, que no son reales, y entonces uno lo que lo controla es utilizando una buena semilla de arranque para que vaya calculando alrededor de los valores reales, pues, exacto. Bueno, entonces, Profe, sí que hay. profe, es para ver si de pronto me puede aclarar un punto sobre el taller pasado que pues varios compañeros y yo tenemos como una duda y no hemos podido como pues hacer ese punto. Listo, hágale. Ahorita al final de la clase o lo miramos de una vez. De pronto de una vez porque como algunos se van para otra clase, entonces, Ah, bueno, es sobre el taller del efecto guarda, del punto 10, un punto C, el último, donde exactamente lo que pedían dice identificar las torres donde se presentan máximos de voltaje GPR. sí, claro. Y pues como no tenemos como idea de cómo empezar a Ah, bueno, analizar ese punto. selección de cable de guarda. Entonces acá, es en este, es este punto, ¿cierto? Entonces, se refiere a esto, digamos, cuando está solucionando, cuando uno calcula y tiene que calcular el GPR en todo el perfil de la línea, ¿cierto? Cuando uno calcula el GPR, este es el GPR a lo largo de la línea. Entonces, el punto dice exactamente identificar puntos de máximo GPR. Sí, del punto 10, pero dice que variando como que la resistencia de puesta a tierra en el número, en el 10 en el taller que sigue, pues Ya, más abajito. ya, en el 10 listo. Ahí, el punto C. Identificar las torres donde presentan máximos de voltajes de GPR, ¿cierto? Que era la gráfica de arriba donde usted observaba que le daba una cosa, pues usted empezaba a calcular el GPR y le daba por acá, y le daba por acá, esta forma, esta formita, que está, y una vez veámosla acá, ya esta forma. Entonces, esa es la identificación con una determinada resistencia de puesta a tierra, pues hasta ese punto. Identificar las torres, en estas torres colocar
puestos a tierra de 5 ohmios y repetir el ítem anterior para el perfil del GPR comparando en una misma gráfica los dos perfiles, ¿cierto? Es decir, lo que usted va a hacer, lo que se va a hacer acá es que este es para una determinada resistencia de puesta a tierra, dígase para 25 ohmios, ¿sí? Para 25 ohmios. Y aquí tenía todas las resistencias de puesta a tierra de 25 ohmios en toda la línea, ¿cierto? Entonces usted lo que va a hacer es, usted va a repetir el ejercicio, pero acá en esta torre, en la torre más cercana, usted ahí le clava una resistencia de 5 ohmios, ¿verdad? Entonces cuando usted le clava aquí una resistencia de 5 ohmios y las demás igual, y en esta también, ya coloca una resistencia de 5 ohmios, que es lo que le está diciendo. Entonces su perfil le va a dar una barriguita acá. Pues eso se le mejora acá el perfil en esta parte. Se le tiene que mejorar, ¿cierto? Pero solamente 5 ohmios. Entonces, en todo este esquema que aparece acá, el esquema general de puestas a tierra, miremoslo por acá en la distribución de corrientes, en el dibujo por acá. Entonces, en todas se coloca 25 ohmios, excepto, digamos, donde ahí identificó que eso se le subió allá el GPR, usted ahí cambia esta por una de 5 ohmios. Entonces, como resolver el mismo problema, todas de 25 ohmios, excepto acá y excepto acá. ¿Cierto? Ese es el ejercicio. Se tienen que hacer lógicamente con esta estructura, pues, porque la estructura de cálculo o las ecuaciones que tenemos ahí es que cuando se está calculando en un punto, todas las resistencias, las otras son iguales, excepto la resistencia que está calculando ahí, ¿cierto? En el procedimiento, ¿cierto? Cuando viene acá el cálculo general, y va a calcular aquí el GPR, pues esta resistencia puede ser diferente a las demás. Las otras tienen que ser iguales, por el equivalente que estamos tomando acá, de que todas son iguales, para acá, y esta sí puede ser diferente. Entonces aprovecha la oportunidad que tiene, digamos, la metodología que estamos utilizando acá, de que la resistencia donde está calculando el corto, esa puede ser diferente. Entonces cuando está calculando ahí, le pone ahí 5 ohmios, ¿cierto? Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que van a implementar. O ustedes se la inventan, pues, ¿cierto? Nosotros no tenemos un desarrollo acá, sino únicamente todas las resistencias iguales, excepto donde estemos calculando, ¿cierto? Esa es la herramienta que tenemos, que fue montada, pues, acá, ¿cierto? Ya si montara esto, por ejemplo, en el ATP, pues que ya de pronto les da una dificultad, pues, a ustedes por el tiempo, ya en ese si uno coloca las que quiera, pues, es decir, monta esto y coloca las que quiera, el valor que quiera, pues, ¿cierto? Aquí teníamos montados que todas eran iguales, excepto la que estábamos calculando acá siempre, ¿cierto? Si lo montaran, pues, en este sería mucho más fácil, pues, pero pienso, pues, que todavía no está, pues, al alcance de la mayoría, o eso no es tan complicado, pero tiene cierta dificultad porque ustedes no tienen la experticia, pues, con esta herramienta, ¿cierto? Pues a eso se refiere ese ejercicio. ¿Listo? Profe, Sí. sino que lo que nos enredaba es que, o sea, lo que te estoy entendiendo es que se calcula la falla en el punto donde cambiamos la resistencia puesta a tierra, ¿cierto? Sí. Porque es donde podemos variar. Pero la gráfica del GPR es variando el sitio de falla. Entonces, si yo tengo una falla más lejana, no sabemos cómo cambiar esa resistencia puesta a tierra. O sea, para que siga siendo de 5 ohmios. Exacto. O solamente la cambiamos en ese punto y en el resto... Realmente va a ser una aproximación, porque viéndolo bien les quedaría muy complicado, pues tendrían que modificar el equivalente, un equivalente por parte, ¿cierto? Tener 5 ohmios ahí, 5 ohmios allá, ¿cierto? Y empezar a determinar ya otros equivalentes de Z equivalente 1, pues, ¿cierto? Aquí lo que habrá que hacer es cuando usted está calculando en otro sitio, calcular en el sitio de falla con una resistencia de 5 ohmios, ¿cierto? Ese sí no tiene problemas, ¿sí? Uh-huh. En el punto donde usted seleccionó que va a cambiar el GPR, listo, coloca ahí y le da un GPR más bajito, ¿cierto?
Y ya en los otros tiene que suponer, digamos, que van a ser 25 ohmios en las demás, pero al calcular el Z equivalente, pues ustedes podrían determinar, si son habilidosos, mejor dicho, en el, digamos, usted está calculando por allá en algún punto lejano, ¿cierto? Pero por aquí viene un equivalente que viene con este valor, ¿cierto? Viene con este valor. Pero por aquí llega un punto donde la resistencia de puesta a tierra, usted le colocó 5 ohmios, ¿sí? Entonces aquí hay dos caminos. Camino idea, y aquí esto vuelve y sigue hacia la línea, hacia la subestación, y este de acá es 25 ohmios, ya es normal, ¿cierto? Usted no está cambiando sino acá donde le está dando un GPR alto, ¿cierto? Está en este sitio donde usted está implementando esta resistencia de 5 ohmios. Bueno, entonces usted podría decir, va, yo estoy acá calculando por ahí en otro punto, ¿cierto? Entonces tengo que calcular el Z equivalente 1. Lo ideal es que pudieran determinar un Z equivalente con esta resistencia metida pues ahí, ¿cierto? Entonces le cambia que ya el desarrollo que tenemos en la teoría es que todas estas son igualitas, ¿cierto? Pero no está el caso cuando hay una que es la oveja negra pues ahí que tiene un valor diferente, ¿cierto? Entonces aquí tendrían que montar un esquema con un Z equivalente 1 para acá, ¿cierto? Con un Z equivalente 1, con este Z equivalente, cuando tengan este Z equivalente, tienen que montar acá cuánto vale con esta resistencia de 5 ohmios, ¿cierto? Y cuando ya tengan acá todo esto como un Z0, por ejemplo, ¿cierto? Como un Z0, entonces ya montarían el Z equivalente desde acá, terminando en un Z0, ¿cierto? Terminando en un Z0. Pues el ejercicio ya es de circuitos pues avanzado, ya uno tendría que investigar cómo, pues no investigar, no, sino que cambiar las ecuaciones, porque ya el Z equivalente que va calculando tiene un 5 ohmios metido. Entonces ya ustedes lo pueden resolver como quieran, pues, ¿cierto? Hay muchos métodos, hay 2 o 3 métodos diferentes al que vimos, ¿cierto? Donde parten de un Z infinito de acá, pues hay en la bibliografía, por aquí debe estar el de Janos Andrengi. Por ejemplo, aquí ellos dicen cómo calcular esas cosas, ¿verdad? El de Janos Andrengi, esta bibliografía. El problema es ahora, pues, en la universidad con ojo cerrado, pues, ¿cierto? Pero yo les envío. Bueno, el problema es que nos cogió pues ya el tiempo también con eso, ¿cierto? Pero en esta bibliografía, que es muy conseguible, ilustran pues porque parte de la inspiración, digamos, para montar el método que montamos ahí fue el primero que trabajó esas impedancias infinitas de cascadas de cable de guarda, torre, cable de guardia puesta a tierra, fue este señor, hace muchos años, eso fue por el año 67. Entonces es como el que más le trabajó pues a eso, ¿cierto? En ese caso de cómo se calculan esos equivalentes de impedancias de muchas cascadas de vanos en serie, ¿cierto? Ese es como digamos, si quisieran, digamos, mejorar, pues, mejorar, digamos, este cálculo y no hacerlo tan simplote, pues, ¿cierto? Porque si lo hacen así, pues, es una aproximación, pues, pero hay un errorcito ahí importante, porque cuando usted calcula el Z equivalente 1, pues, cuando usted está alejado, digamos, de este valor, eso le da prácticamente lo mismo, eso va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque si por aquí hay 50 y estos son 4 o 5 vanos, eso no afecta mucho realmente, ¿cierto? Pero cuando está por acá en esta primerita, en la siguiente, casi que la impedancia de equivalente te va a dar 5 ohmios, pues o va a influir mucho esta, porque la otra van 25 ohmios, aquí está muy aterrizado, acá no, ¿cierto? Entonces sí afecta, digamos, estas primeras, las demás allá no tanto, ¿cierto? Ese es como lo exacto, pues, muchachos. Yo lo puse ahí para que, para que investiguen. Por ejemplo, usted se ve que le está metido en el cuento. Yo lo que veía es que otros, por ejemplo, pasan eso derecho y no se dan cuenta y eso pues no saben ni qué están haciendo, pues realmente, pues cuando hacen eso a la carrera. Pero ustedes sí veo que le están metiendo el diente, entonces
sería pues eso que están haciendo ahí, pero entonces ya saben que si calculan eso con todas iguales, hay un errorcillo pues ahí en el Z equivalente 1, ¿cierto? Pero si alcanzas a ver si alcanzas a ver que aquí, digamos, se te baja, digamos, este pico que estaba allá, el mismo cae fuertemente, pues entonces eliminamos este punto peligroso. Aquí lo que he tratado es de mirar cómo evitar este punto que es de más peligro con un GPR tan grande, ¿cierto? Ese es como era como el objetivo. ¿Sí? Listo. Profe, entonces, por ejemplo, para este taller podríamos solamente como analizar lo que pasa exactamente en ese punto. Sí, pues ya Ya para que estamos un poquito que de tiempo. exacto. Para ese taller usted coloca ahí sus 5 ohmios cuando está en la formulación. Y cuando va a calcular ya los zetas equivalentes por ahí en otros sitios, como tiene que elaborar el perfil de todas maneras para todo eso, supone que ya es, que son 25 ohmios para todos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Modifican alguna cosita, digamos, en el punto donde está calculando. Entonces, te daría una cosita que te subiría pues ahí o te bajaría con el respecto a la forma exacta. Pero en el sitio donde estás calculando, ahí sí lo calculaste bien, porque este era sin esa resistencia. Con esa resistencia te va a dar una cosa como así. Esto baja dependiendo. Es decir, si uno coloca aquí 0 ohmios, pues en forma ideal, esto, el GPR tiene que bajar, ¿cierto? Pues si es 0 ohmios, que es imposible, pues porque es ideal, el GPR bajaría a 0 en ese punto, bajaría a 0. Y luego subiría en los otros en los otros sitios, porque en los otros sitios ya hay una resistencia de 25 ohmios, ¿cierto? Que se modificaría un poquito por no tener en cuenta que aquí hay una resistencia por allá en esa cascada de 5 ohmios, entonces lo pueden ignorar. Solamente cuando calculen ahí, toman los 5 ohmios, ¿cierto? Sería pues como una buena aproximación realmente les da una buena aproximación. Pero ya saben que la forma exacta sería remodificar este Z equivalente 1, ¿cierto? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, esto, a ver, ¿dónde vamos? A ver, ya que estamos por acá en otra parte, hombre. Ya que estamos por acá pues vamos es por acá en cálculo mecánico, ¿cierto? Bueno, entonces lo que les decía es que vamos a mirar entonces algunas cosas acá primero de tensiones mecánicas, ¿cierto? Entonces lo que queremos acá entonces es, dada, digamos, vanos a nivel, vamos a trabajar todavía con vanos a nivel, ¿cierto? Entonces, aquí en el punto, y de todas maneras tomamos aquí, pues vanos a nivel, entonces, pues aquí estamos tomando X y aquí estamos tomando Y, ¿cierto? Eje coordenado en el punto más bajo de la catenaria. Entonces, como teníamos ya teníamos, digamos, la conclusión de que la tensión horizontal en esta catenaria, siempre la componente horizontal es igual y la llamamos H. Entonces, en el punto más bajo de la catenaria, vamos a tener que aquí tenemos una tensión H. Si usted parte ahí, coloca un dinamómetro, ahí lee H, que es una constante, pues, de diseño de la catenaria, pues, o de la plantilla que estemos trabajando en su momento. Entonces, lo que vamos a investigar es, bueno, ¿cuánto vale la tensión acá en este punto, ¿cierto? La componente acá, es decir, esta sería la que está acá pues realmente, pero aquí estamos yendo acá. Y esta tensión la vamos a llamar la tensión X. La tensión horizontal X. Y esa tensión X tiene acá, bueno, coloquemos esto más grande, pues inclusive, ¿cierto? Y esto tiene pues acá en el amarre, tiene dos componentes, ¿cierto? La componente H o una componente horizontal que sigue siendo igual a esta, que es H. Y una componente vertical que es la tensión vertical. Entonces sobre esta vertical es donde más vamos a insistir, ¿cierto? Entonces aquí está, digamos, aquí se cogió, digamos, aquí se cogió todo el conductor, ¿verdad? Se cogió todo, ¿cierto? Y se bajó todo ese tramo de conductor, se colocó acá y se le sometió a todas las tensiones a las cuales está expuesto, porque él como tal completo también está en equilibrio, ¿cierto? Entonces aquí se plantean pues todas las tensiones que aparecen sobre él.
Entonces la tensión horizontal sobre aquí si parte el conductor, aquí en el amarre, que es este mismo punto, en el amarre, aquí es donde está, digamos, la torre, digámoslo así, digamos la torre. Entonces vamos a investigar cuánto vale esta T, que es la que llaman longitudinal, esta es longitudinal, a lo largo del conductor, es la que leería un dinamómetro, ¿cierto? Y esta es la tensión vertical, ¿cierto? Entonces aquí está el resultado, pero la cuestión es muy simple desde el punto de vista, digamos, de dónde salió, ¿cierto? Recordemos que por allá teníamos arriba que, coloquemos aquí uno mejor de este color, teníamos que la diferencial de tensión en Y con respecto a D sub L, que era lo que teníamos por allá arriba en una de las ecuaciones, era igual a H. Por ahora teníamos en algún punto, por ahora teníamos de primerita, la diferencial de tensión en Y con respecto a D sub L, perdón, es igual a omega, aquí está. H, ¿cómo va a ser a omega, cierto? Al peso por unidad de longitud. Al peso por unidad de longitud. Entonces esto era igual a omega. Esa es la ecuación que teníamos. Y queremos evaluar cuánto vale esa tensión en Y desde a partir del origen, pues no a partir del origen, sino en ese punto, ¿cierto? Y va a dar en función de esta distancia X. Lo que queremos averiguar es T sub X, ¿cierto? T sub Y de X, ¿cierto? Esta T sub Y de X. La que queremos averiguar en este momento, ¿cierto? Entonces ahí sería entonces que diferencial de T sub Y va a ser igual entonces a omega, que es el peso por unidad de longitud, por D sub L, ¿cierto? Entonces recordemos que ese D sub L lo tomábamos pues del triángulo de desplazamiento, de D sub X, D sub Y aquí D sub L, ¿cierto? Ya lo que teníamos por arriba, lo colocamos acá para no devolvernos allá, que eso a veces es muy maluco visualmente, está devolviendo no tanto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos omega, saquemos y D sub L, y D sub L es D sub X al cuadrado más D sub Y cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿cierto? Donde esto es omega, sacamos de acá D sub X, entonces quedaría 1 más dy sobre D sub X al cuadrado, y D sub X salió aquí afuera, ¿cierto? Este recordemos que es Z, aquí quedaría Z2, ¿sí? Y recordemos que Z por allá nos dio, para no irnos hasta por allá, seno hiperbólico de X, H sobre W, ¿sí? O sea, el valor de Z que nos dio pues por allá, ¿cierto? Para no devolvernos, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 1 más seno hiperbólico al cuadrado, quedaría coseno hiperbólico. Entonces diferencial de T sub Y sería igual entonces a W por coseno hiperbólico de X, H sobre W, estos son constantes, por el D sub X, ¿cierto? Entonces integramos acá, tenemos una constante de integración acá. Entonces aquí, pues aquí falta la integral, perdón. Entonces, tensión vertical sería entonces el seno hiperbólico, completamos el diferencial, entonces daría H sobre W por W, entonces daría simplemente H seno hiperbólico de X, H sobre W. Evaluamos de una vez la condición de orden, X igual a 0, esta tensión vertical, la componente vertical acá en el punto más bajo vale 0, lógicamente, no tiene sino H, entonces es consecuente pues con este seno hiperbólico. Esto vale 0, este T sub Y vale 0, entonces esta constante, y una vez le clavamos un cerito pues ahí, ¿cierto? Entonces esta sería la tensión vertical en cualquier punto, desde el origen de la catenaria, entonces simplemente el valor de X que tenga en ese punto, ¿cierto? Entonces esta ecuación siempre será tomada desde el origen, así no exista, pues, ¿cierto?
así no existe el origen, porque se pueden presentar situaciones, en la dificultad de eso es que podían presentar situaciones donde uno esté, digamos, esto le di así, y aquí está aquí está una torre, aquí está la otra, ¿cierto? Y el punto más bajo, pues lo tiene que buscar por acá, está afuera inclusive, no está ahí el punto, está por aquí ficticio, ¿verdad? Aquí está el X0 y el sub 0, no necesariamente está ahí, ¿cierto? Pues por eso si uno calculara acá la tensión, la componente vertical, pues ahí se complicaría, por eso ahorita vienen las ecuaciones para vanos que no estén a nivel. Entonces esta X, esta componente no está acá, está por acá, hay que calcularla donde queda el origen, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta pues eso, que no siempre queda pues así, el que todo esté pues dentro de los vanos, el punto más bajo, no siempre. Pero entonces hay que aclarar que esta ecuación es mirada desde el origen, así sea que el origen sea real ahí en este vano, o que esté fuera del vano inclusive, es decir, que sea ficticio. Pero de todas maneras, esa es la ecuación. Bueno, este sería entonces la tensión vertical. Ahora, de una vez podríamos decir que si uno calculara la tensión longitudinal, o sea, T de X, simplemente la cuadratura de H y T sub Y, ¿cierto? Entonces daría raíz cuadrada de H2 más esta que acabamos de obtener acá, que es H, seno hiperbólico cuadrado, ¿cierto? XH sobre W al cuadrado, ¿cierto? Y esto finalmente me daría, saca factor, bueno, aquí es, como es al cuadrado, es H2 también, ¿cierto? Entonces saca factor común H2, queda 1 más seno hiperbólico cuadrado, que es coseno hiperbólico, entonces la tensión longitudinal es H coseno hiperbólico de X, H sobre W, ¿sí? H sobre W, ya, listo. Ya. Estas ecuaciones se pueden aplicar, entonces ya tenemos el H, tenemos la tensión vertical y tenemos la tensión longitudinal. Esta es la longitudinal. La longitudinal entonces me está dando coseno hiperbólico. La vertical, esta es la vertical, me está dando entonces seno hiperbólico. Mire que eso está dando pues muy uniforme, muy bonito pues desde el punto de vista, digamos, al menos de formulación. Muy bien. Esto se introduce acá, pues estas ecuaciones son muy sencillas pues, pero aquí lo que se quiere introducir es una manera que es la que más se utiliza para uno calcular la tensión vertical, una cadena de suspensión, y es introducir el concepto del vano peso, que lo introducen de esta manera. Para esta fórmula de acá, que da seno hiperbólico, perdón, no, esto no es. Para la fórmula de T sub Y, acá donde aparece seno hiperbólico, ¿cierto? Entonces dicen, vea, ese seno de acá, para efectos de calcular la tensión vertical, es suficiente el primer término, o sea, teta, que aparece teta más teta 3 sobre 3 factorial, más teta 5 sobre 5 factorial, etcétera. Así como en longitud tomábamos dos términos, en tensiones es suficiente el primero, y eso le da pues, es característica pues de la catenaria, ¿cierto? Únicamente tomar el primero. Entonces si uno tomara únicamente el primero, entonces diría la tensión vertical en el amarre, yo la puedo calcular aproximadamente como H por el argumento, y el argumento es WX sobre H, WX sobre H, ¿cierto? Se cancela este H, entonces estamos diciendo acá que esa tensión aproximadamente vertical se calcula W por X, ¿verdad? Mire qué aproximación tan buena, simplemente es el peso por la distancia del punto más bajo al punto del amarre donde estemos calculando. Entonces, esto se utiliza adecuadamente para definir lo que se llama el vano peso. Entonces, el vano peso está acá, aquí está el vano peso. Entonces, lo que se está haciendo acá es que, bueno, si esto está tan sencillo, entonces, bueno, calculémoslo entonces en
en una cadena de suspensión. Una cadena de suspensión, entonces está aquí pues el conductor, lógicamente está pues aquí en un aditamento metálico, pues no estamos colocando pues ahí, ¿cierto? Entonces lo que se quiere es mirar si estos conductores están acá. Está un conductor por este lado, está un conductor por este lado, ¿cierto? Es decir, por aquí hay un vano a este lado y un vano a este lado de una cadena de suspensión. Entonces esa cadena, pues por aquí tiene el punto más bajo de la catenaria, ¿verdad? Por aquí el punto más bajo de la catenaria, es decir, X sub 0, Y sub 0. Y por aquí también tiene, visualmente, en algún punto, tiene el punto más bajo de la catenaria. ¿Sí? El punto más bajo de la catenaria. Bueno, entonces, esta distancia de acá hasta acá, yo lo voy a llamar, o voy a llamar que esto es A1 medios. Este vano completo hasta el otro lado es A1. Y completo hasta el otro lado es A2. Y que estas mitades las voy a llamar, o simplemente la distancia desde acá hasta el punto más bajo de la catenaria anterior. Y este otro sería entonces A2 medios. O un X2 y aquí un X1, ¿cierto? Desde el punto más bajo de la catenaria siguiente hasta el amarre, ¿cierto? O hacia adelante, entonces la distancia desde esta cadena hasta el punto más bajo de la catenaria siguiente, ¿cierto? De tal manera que si uno calcula acá la tensión vertical, ¿verdad? Con esta expresión me dice, esta tensión vertical completa de todo este tramo de conductor, lo que actúa acá sobre esto sería W por A1 medios, por su distancia, ¿verdad? W por X desde el punto más bajo. Y de este tramito sería W lo mismo por A2 medios, o por la distancia desde el amarre hasta el punto más bajo de la catenaria, ¿cierto? Entonces todo esto de acá, desde el punto de vista de distancia, desde acá, si uno mira la distancia desde acá hasta acá, sería entonces, esto es lo que se denomina el vano peso. O simplemente B sub P. Es lo que denominamos el vano peso, que sería A1 medios más A2 medios, ¿cierto? De tal manera que la tensión total acá, la tensión vertical en el amarre, en la cadena de suspensión, simplemente es vano peso por W. Entonces ese es como el interés pues, de hacer esta aproximación, ¿cierto? Lógicamente a partir de lo general se llega pues acá a esta simplificación y es muy exacta, pues eso da diferencias de kilogramos, pues como van a ver en el taller, ¿cierto? Por eso es importante, estos talleres de cálculo mecánico, estos primeros son supremamente sencillos, pues son aplicar ahí las fórmulas y ya, ¿cierto? Pero cuando uno compara entonces lo que le da la tensión exacta, ¿cierto? Si uno quisiera calcular aquí la tensión exacta es utilizando el seno hiperbólico. Si uno quisiera calcular esta tensión en forma exacta, entonces usted dice, entonces H por seno hiperbólico, ¿de cuál X? De este A1 medios, A1 medios sería el X, sobre H sobre U, calculo todo eso, y luego sumo la otra partecita. H nuevamente, seno hiperbólico del X2, o sea, de A2 medios, sobre H sobre U, sumo esos dos. Y esa me daría la tensión vertical exacta. Y es para compararla con esta. A ver cuántos kilogramos de diferencia me da. Van a ver, sorprende uno que sea tan pequeña diferencia pues entre esos dos resultados. Por eso normalmente en tensiones verticales se utiliza casi siempre esta formulita, pues, vano peso por W. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, bien qué es el vano peso. Entonces ya uno, si yo preguntara, ¿cuál es la definición de vano peso? Vano peso es esto, se define para estructuras de suspensión y es la distancia entre el punto más bajo de la catenaria anterior con respecto al punto más bajo de la catenaria siguiente. Ese es el vano peso.
porque por ahí también ya va a aparecer también el concepto del vanoviento. Entonces, el vanoviento ya es otra cosa, ¿cierto? El vanoviento, entonces si usted tiene acá una estructura, y aquí aparece, y aquí aparece, y aquí aparece un vano, y aquí aparece otro vano, que puede ir por allá, ¿cierto? Vamos que aquí está el vano. El vanoviento ya no es el punto más bajo, el vanoviento es a la mitad de este vano, ¿eh? Coge todo este vano, si esto es una 1, esto es una 1, entonces coge exactamente la mitad, ¿eh? La mitad, ¿eh? Y eso no coincide con el punto más bajo. Lo mismo acá, coge este otro vano, y este, mira dónde está la mitad, digamos que la mitad está por acá, ¿cierto? Entonces en la mitad del vano, ¿eh? Donde este es igual a este, ¿cierto? Este igual a este. Y esta distancia desde acá hasta acá es lo que se denomina el vano viento, ¿cierto? Porque ahí el concepto es qué cantidad de conductor le asigno a esta torre para calcular los kilogramos los kilogramos fuerza que darían el viento actuando, digamos, sobre la cadena de suspensión, sobre el conductor. Exactamente en este caso sería sobre el conductor. Es decir, vamos a calcular qué peso, qué kilogramos actúan sobre esto. Entonces, es el área de este conductor. El área de este conductor aproximadamente es el vano viento, multiplicada, en este caso sería, para calcular, digamos, ya una fórmula de cálculo mecánico, una fórmula empírica que dice cuántos kilogramos le coloco teniendo, digamos, el vano viento. Entonces sería el vano viento multiplicada por una constante para calcular los kilogramos. Entonces ya es para otra cosa. Este es para calcular tensiones transversales y este es para calcular tensiones verticales. Vean. Ya tenemos acá ya dos conceptos para uno calcular tensiones sobre torres. La vertical debido al conductor y la transversal debido al viento sobre los conductores. Pues ese concepto ya de vano viento. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos ya a otro temita que es catenaria para apoyos a desnivel. Para apoyos a desnivel. Entonces lo que tenemos acá si ya la situación real de una línea, pues sería pues esta que aparece pues ahí, ¿cierto? Tenemos acá una torre, ¿cierto? Y por acá, ya por la topología o la geografía, entonces el conductor está por allá en otro sitio, ¿cierto? O la torre, perdón, ¿cierto? Y ya el punto más bajo de la catenaria no está exactamente en la mitad, sino que hay que buscarlo, ¿cierto? Aquí tenemos un punto, X1, Y1, y aquí tenemos otro punto que es X2, Y2, tal como aparece pues ahí en la gráfica. Este es el punto P1 y el punto P2, ¿cierto? Y el punto más bajo visualmente, pues diría uno que está pues acá, ¿cierto? Pero aquí está el punto más bajo. Pero este punto lo vamos a llamar X sub 0, Y sub 0, es decir, no lo vamos a colocar el 0, 0. Para algunos casos conviene, digamos, colocar que sea el punto 0, 0. En este caso el origen es, de coordenadas está por ahí en otra parte, pues, ¿cierto? Fuera, pues, completamente afuera. ¿Cierto? Aquí tenemos Y en función de X, entonces la ecuación de esta catenaria, cuyo origen está acá, este origen está corrido, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos la ecuación de la catenaria. La ecuación de la catenaria que teníamos era que Y, cuando era en el origen, era H sobre W, coseno hiperbólico, de X, H sobre W, menos 1. Esta es la ecuación en el origen. Este era cuando el origen estaba en el punto 0, 0, ¿cierto? Cuando está por ahí en otro punto, pues no hay ningún problema. Entonces la ecuación en otro punto sería Y menos Y sub 0. Partiendo de la desplazamos X sub 0, Y sub 0, igual a H sobre W, coseno hiperbólico, y de X menos X sub 0, sobre H sobre W, menos 1.
Esa es la ecuación para la catenaria en cualquier punto, es decir, la ecuación genérica de la catenaria, con el origen en cualquier punto, ¿cierto? Entonces, esa ecuación es la que tenemos acá, pues la ecuación, esa es la ecuación 12. La ecuación 12 que aparece acá. Bueno, entonces con esta ecuación queremos averiguar lo que no se conoce de esta catenaria. Cuando esto está ubicado ya, usted sabe que este es el amarre. Aquí están, tiene las coordenadas de este punto, tiene las coordenadas de este punto, tiene la tensión H y tiene el peso W por unidad de longitud. Visualmente usted podría ver esta catenaria así, pero no sabe exactamente dónde está el origen, ¿cierto? ¿Dónde está el punto X0 y Y0? Aquí estamos resaltando que nos interesa son estas distancias, A1 y A2. A1 y A2. ¿Cuánto vale desde esta torre hacia adelante? El A1 es la distancia al punto más bajo de la catenaria, ¿cierto? Y el A2, por definición ahí gráfica, es desde este punto más bajo hacia adelante la distancia correspondiente, ¿cierto? Si estos dos dieran negativos, es que de pronto el origen está fuera, bien sea para este lado o bien sea para este lado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir estas cositas, vamos a definir el A como el vano entre estas torres, sigue siendo la distancia horizontal entre estructuras. Entonces sería x2 menos x1, ¿verdad? X2 menos x1, sería la distancia pues A. El B para nosotros es el desnivel, ¿cierto? Eso que tiene que quedar bien clarito lo que es el concepto del desnivel. Aquí trazamos una línea, ¿ya? Aquí trazamos otra línea desde acá, y aquí tenemos el B. Este es el desnivel. Entonces el desnivel para este caso sería muy sencillo, sería Y2 menos Y1, ¿cierto? La ordenada acá, que es esta, menos la ordenada acá, menos Y1, entonces me da el desnivel, ¿cierto? Ahora, entonces, este desnivel va a tener polaridad, eso hay que tenerlo en cuenta. Es positivo para esta situación que estamos subiendo, es decir, que el punto P2 está a más altura que el punto P1, entonces ahí se define P, para este caso B es positivo, para el caso contrario, negativo y ya. Tenerlo en cuenta porque en las fórmulas que vamos a ver, hay que colocarle el B con su polaridad. Si estamos subiendo, estamos bajando, para que dé este A1 y A2 dé correcto, ¿cierto? Bueno, pues aquí lo que viene entonces es tratar de llegar con estas ecuaciones básicas, con esta básicamente, o con esta pues que está hasta aquí pasando ya al otro lado, partir y utilizando pues estas definiciones. Miremos las definiciones. A es x2 menos x1, listo. Es decir, la abscisa K menos la abscisa K te da el A total. No tiene problema. B, y2 menos y1, ya lo colocamos acá. El A1 ya lo redefinimos. El A1 va a ser la coordenada, la abscisa x0, cuando la tengamos, menos x1, que es la ordenada de la primera torre, ¿cierto? Entonces, quedaría x0 menos x1. A2, ¿qué es este? Entonces es la abscisa acá, que es x2 menos la abscisa del origen, o sea, menos x0, ¿cierto? Pues son definiciones pues triviales, simplemente se están colocando ahí para que quede esto ordenado, ¿ya? Entonces, dadas esas definiciones, entonces yo voy a calcular, para poder determinar adecuadamente A1 y A2, la ecuación básica es determinar el desnivel. El desnivel es Y2 menos Y1. Desnivel es Y2 menos Y1, ¿cierto? Entonces, si uno va a calcular el B, coloquemos mejor aquí que no me gusta vamos a calcular el B. El B es Y2 menos Y1. Entonces evalúen la ecuación de Y en forma general. La evalúo para 2 y para 1, ¿cierto? Somos Y2, me daría entonces Y0, sí, que se cancela en ambas ecuaciones cuando hago la diferencia, entonces me daría que este B sería entonces simplemente H sobre W que multiplica evaluado en X2,
coseno hiperbólico de quién, de x2 menos x0 sobre h sobre w, menos el y1, este mismo, entonces se cancela el 1, se cancela este y0, y aquí queda coseno hiperbólico de x1 menos x0 sobre h sobre w. Esto es lo que se hace, pues, ¿cierto? Entonces aquí uno puede hacer ya, pues, algunos cambios, ¿cierto? x2 menos x0, x2 menos x0 es a2, esto es a2, la partecita es a2. x1 menos x0, x1 si pasamos sería menos a1, x1 menos x0 es menos a1, este es menos a1, ¿cierto? Finalmente usted tiene que a es igual, que se ve pues acá, el a que es la distancia desde acá hasta acá es a1 más a2. A1 más a2. A1 más a2. De tal manera que usted, como tiene acá dos variables, a2 y a1, reemplace menos a1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces menos a1 sería a2 menos a. Entonces sería a2 menos a, ¿vea? Entonces toda esta ecuación B queda en función únicamente de, de A2, porque A es conocido. Entonces esto queda en función de A2, ¿cierto? Y queda una diferencia de cosenos hiperbólicos, ¿cierto? Entonces lo que hace uno acá es utilizar la identidad del coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de m menos coseno hiperbólico de n para poder despejar, porque aquí le va a quedar A2 en este argumento y A2 en este argumento, y necesitamos despejar A2, entonces tiene que quedar en el solo argumento de algún coseno o algún seno hiperbólico para poderlo despejar, ¿cierto? Entonces utilizamos esta identidad que es el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico es 2 seno hiperbólico de m más n sobre 2. Y aquí por seno hiperbólico de la diferencia m menos n sobre 2. Quedaría pues la casa. Entonces lo que resta acá es entonces evaluar adecuadamente. Este sería entonces, este sería el m, este sería el n. Evaluar entonces este como coseno hiperbólico de m menos n. Ya está. Entonces le daría pues acá, le daría que b es igual entonces, según esto sería 2 h sobre w por lo que le dé esta diferencia de este coseno de m menos n, ¿cierto? Se aparece pues acá, ¿cierto? Coseno de m menos n. Aquí están pues los resultados, uno lo podría pues seguir, de todas maneras podemos mirar ahí rápidamente cuánto te daría el m, ¿cierto? Te daría el m es a2, o mejor, m es a2 sobre h sobre w, que es lo que aparece pues acá. Y el n te daría entonces te daría a2 menos a sobre h sobre w, ¿cierto? Y aquí evaluarías entonces cuánto te daría el b. Dejémoslo pues acá,
Entonces te daría entonces 2H sobre W, 2H sobre W, entonces aquí aparecería seno hiperbólico de M más N. Entonces este M más N, ¿cuánto te da? Y sobre 2, te da 2A2, pues te da 2A2, 2A2, 2A2 menos A sobre 2. Entonces aquí podría ser sobre 2 y cancelar este de acá. Y todo sobre H sobre W. Por el otro, seno hiperbólico de M menos N, ¿cierto? Entonces M menos N te daría, se cancela el A2, ¿cierto? Entonces quedaría más A2, más A sobre este 2, entonces quedaría a medios, H sobre W, ¿cierto? H sobre W. Entonces aquí tiene la ecuación donde aparece el A2 solito, ¿verdad? Aparece el A2. Puede haber sido, si hubiéramos reemplazado de otra manera, podría ser el A1. Entonces aquí, despejados. Entonces el A2 de acá, si vos lo despejas de acá, entonces sería tendría que despejar todo esto primero, entonces todo esto te da seno hiperbólico a la menos 1 de B medios H sobre W sobre seno hiperbólico de A medios H sobre W, ¿cierto? Y ahí daría, digamos, y ahí despeja de ese A2 menos A2 sobre H sobre W, despeja el A2. Entonces finalmente el A2 es esta expresión que aparece ahí. Si despejas de acá te da que A2 es a medios más H sobre W, despeja de ahí, que tiene que dar este valor, seno hiperbólico a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1, lo que hemos aquí de una vez organizadito, pues, pero se despeja pues de acá, vea, de B medios, H sobre W, da una expresión pues robustica, pero es muy simétrica, pues afortunadamente, ¿cierto? Y aquí, seno hiperbólico de A medios, H sobre W. Y este es todo el argumento de ese seno hiperbólico a la menos 1. Este es todo el argumento que no nos va a embolatar. Entonces, finalmente, esta es la expresión para uno calcular, entonces, cuánto vale el A2, es decir, cuánto vale la distancia al punto más bajo de la catenaria desde la este A2 me está dando desde el punto más bajo hasta la torre siguiente, es el A2, ¿cierto? Y el A1 sería simplemente el complemento de este con respecto a A, ¿cierto? Porque A1 más A2 es igual a A. Entonces sería A medios, ya no más y no menos, porque la suma de estos dos me tiene que dar A, H sobre W, seno hiperbólico, que aparezca pues ahí todo el resto. Aquí me ha demorado un rato colocando esto, pero no importa. En medios, ya me volví yo experto en esto, pues mejor dicho. Más veloz que en el tablero, pues le digo. Hiperbólico de A medios. No importa que quede grabado, muchachos, ya saben de qué. Aquí está de todas maneras la expresión, vea. A1 y A2, vea. A1 y A2. Entonces A1 es esto, vea. A1 es esto, este es A1. Y el A2 es el otro, pues, el A2 es este otro, vea. Aquí esta formulita es para calcular esta distancia, el A1 al punto más bajo y este para llegar desde el punto más bajo hasta la torre siguiente. Entonces ya queda caracterizada completamente una torre desnivelada, que no teníamos idea, pues cuando era nivelada era muy sencillo. El punto medio era donde estaba el origen, en este no se sabía. Entonces aquí hay que investigarlo y depende de esto, pues, de este par de ecuaciones, ¿cierto? Entonces todo esto es para determinar este par de ecuacioncitas, pues y ya. Par de ecuacioncitas son las que me gobiernan pues eso, ahora, de todas maneras en la literatura aparecen, bueno, también se define entonces lo que sería un vano equivalente, pues, que
¿para qué utiliza eso? Pues, pero la equivalente, es decir, equivalente, es decir, bueno, si este es el desnivelado, ¿cuánto me valdría por acá para llegar a una torre ficticia? Y que esto lo llamo la equivalente. ¿Sí? Y esto sirve pues para algo, ¿cierto? En este punto, ¿cierto? Es la equivalente. Entonces la equivalente simplemente es, la equivalente es 2 a 2, y aquí está pues, la expresión. Simplemente, y daría A más 2H sobre W, seno hiperbólico, pues. Ya dos veces A2, dos veces este. A más 2H sobre W, y este igualito, pues tal como aparece pues ahí. Muy bien. Ahora, de estas ecuaciones, pero esto era más válido pues cuando no había pues mucha herramienta de cálculo, es tomar algunas, cómo calcular a uno aproximado. De todas maneras, esto es muy aproximado. A 1 y a 2 en forma aproximada. Entonces ahí hay unas expresiones pues, como para uno calcular eso en forma aproximada, pero eso no tiene sentido porque ya uno no tiene dificultad pues para montar estos términos. De pronto para algún concepto lo podría uno retomar, ¿cierto? Pero no vale la pena pues, pero ahí está pues de todas maneras como a nivel referencial. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar, vamos como un volador, pero lo que pasa es que esto es muy larguito, pero ahí está escrito pues, ¿alguna duda de esto? Es muy entendible, ahí está pues, una álgebra pues ahí de cosenos hiperbólicos, álgebras de cosenos hiperbólicos. Bueno, ahora esta sí es bien carnuda, y es calcular la longitud para apoyos a desnivel, ¿cierto? Para apoyos a desnivel. Cuando teníamos apoyos a nivel, eso nos daba muy fácil, pues, ¿cierto? Daba muy fácil, que fue la ecuación pues, que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Donde uno calculara aquí la longitud total, nos daba que eso era 2H sobre W, seno hiperbólico de A medios, H sobre W, ¿cierto? Y la aproximación que era el A más W2 sobre H2 sobre 24 por el manual cubo, ¿cierto? Era la corrección, pues, la que veíamos por al principio de la clase pasada, pues, como aproximación, pero en forma exacta tenemos esto. Cuando esto está desnivelado, se acabó la ducha con este cálculo, ¿cierto? Uno quiere calcular, bueno, tampoco es complicado, ¿cierto? Es decir, si ustedes en este momento si les pidieran calcular cuánto es la longitud de cable, con las herramientas que tenemos hasta acá, sin haber visto esto, ustedes serían capaces de calcularlo. Les pidan calcular, ¿cierto? Tiene que calcular la longitud total de esto, de vanos a desnivel, tiene que calcular todo esto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué se me ocurriría? No, vea, ya me enseñaron cómo se calcula acá el A1 y el A2. El A2 y ya. Yo con esto puedo calcular A1 y A2, que fue la expresión que acabamos pues, de ver ahí, ¿cierto? A1 y A2. Y cuando tenga A1, dice, no, muy sencillo, vea, longitud total, profesor, mire. Calculo este pedacito de longitud. ¿Cómo se calcula este pedacito? H sobre W, seno hiperbólico, de A1, H sobre W, ¿cierto? Que es la expresión general de cálculo a partir del origen, ¿cierto? Y aquí está el X es A1. Y este otro, más H sobre W, seno hiperbólico de A2, H sobre W. Pues, esas distancias me tienen que dar positivas, ¿verdad? Esa es la longitud total. Listo, ya, vea, esa es la longitud total. Y no tendría necesidad de dar todas estas ecuaciones. Vea qué ecuacionario tan berraco. Aquí lo que pasa es que esto es como lo que pasa es que el cálculo de esto, finalmente, las ecuaciones dan, pues se tiene que saber uno inclusive el proceso, si no difícilmente va a llegar a eso, pues difícilmente. Por aquí hay unos trucos, pues, que los que hicieron eso, alguna vez tuvieron que gastarle, pues, allá sus semanas, pues, para hacer eso, ¿cierto? Pero aquí ya dan, pues, la receta, ¿cierto? Pero el resultado sí es muy bonito.
El resultado sí es una belleza, pues, muchachos. El resultado es que se trata de eso como si fuera un Pitágoras, pues, ahí, ¿cierto? De la longitud de, suponiendo un vano a nivel, pues, con un vano A, pues, con un vano A, vanos a nivel. Y le suma acá el desnivel en cuadratura, ¿verdad? Y llegan a que eso se suma como si fuera un vano ideal que es con vanos a nivel. Y aquí le suma en cuadratura el desnivel y ya, y listo, ese es el resultado, ¿cierto? Pero eso fue después de haber boleado puesto estas ecuaciones, ¿cierto? En principio se podría hacer así, que también es válido, ¿verdad? Que también es válido. Entonces aquí repasemos rápidamente qué fue lo que hizo esta gente, o qué hicieron pues, todos estos desarrolladores. Bueno, entonces aquí en estas ecuaciones es conveniente suponer que el origen queda acá en el punto 0,0. Es conveniente pues para desarrollar las ecuaciones. Y está desarrollado de esa manera. Estas definiciones generales que hicimos por arriba, que son las mismas, aquí le decimos, le hacemos la salvedad, no, yo quiero trabajar con x0 en el origen, tal como está acá está en el origen, ¿cierto? Y parte de la definición general del DL, porque nosotros teníamos por allá un DL, ya lo teníamos por allá, que era el DL, era 1 más Z2 por DX, aquí en el documento hay que corregir esto porque aquí faltó el DX. Y finalmente esto sale como 1 más seno hiperbólico cuadrado, que es coseno hiperbólico, entonces queda que el DL es coseno hiperbólico, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a repetir, esta parte de la repetición de longitud, pero aquí ya es la longitud desde este punto, no desde el origen. Cuando era desde el origen era muy sencillo, porque la constante de integración daba 0, entonces aquí vamos a integrar la misma. Esta es la misma que veíamos cuando calculamos longitud, ¿cierto? Entonces calcula longitud, ¿cierto? Integra el coseno hiperbólico y le da pues la ecuación que sabemos de longitud de cable a partir del origen, ¿cierto? Aquí, como estamos, es a desnivel, entonces tenemos que calcular desde acá, ¿cierto? Empezar a barrer desde acá hasta arriba para calcular la longitud total. Longitud total, bien sea ya en el amarre o en cualquier punto X. Lo podemos dar en función, inicialmente en función de cualquier punto X. Entonces, esta es la ecuación general. Y ya entonces evaluamos la nueva condición de orden. Entonces tenemos que decir que acá la longitud de cable que llevamos acá vale 0, ¿cierto? Y esta ecuación entonces ya sería evaluada en x1, ¿cierto? Es decir, aquí la longitud, la constante acá, ¿cierto? Evaluando acá, ¿cierto? Que vale 0, entonces es h sobre w, seno hiperbólico, la x es x1, ¿no? Porque la x es 0, es acá en este punto, entonces aquí es x1, ¿cierto? Entonces aquí la constante de integración tiene este valor, entonces finalmente la ecuación general para calcular longitud desde este punto hacia adelante, dándole la x es h sobre w, seno hiperbólico de x h sobre w, menos la condición en el origen, seno hiperbólico de x1 h sobre w. Entonces aquí es para calcular desde x, desde x1, perdón, desde x igual a x1 hasta cualquier valor x. Este es desde x1 hasta cualquier valor x. Esa es la ecuación general. Bueno, la longitud total. Entonces la longitud total es evaluar esta función en x igual a x2. Esta está calculada, está esta función. Entonces aquí le colocamos en x igual a x2 y daría la longitud total. Entonces la longitud total la evaluamos en x2 y me daría esta expresión. Entonces aquí nuevamente lo que hacen es utilizar la fórmula de desnivel, la misma que utilizamos ahorita, ¿cierto? Entonces calculan la fórmula de desnivel, evalúa en x2 y evalúa en x1, ¿cierto? Y él evalúa en x1. Y aquí hacen esto, pues que a uno no se le ocurriría, pero los que hicieron esto, pues cuando le movieron a eso, pues dijeron, vea, para llegar a ese resultado hay que sumar L más B y L menos B, ¿cierto? Donde L es la longitud total. L es la longitud total. Este L es realmente la longitud total. Le suman el B y le restan el B. Esa es la fórmula que tenían acá de longitud total, que es esta. Es la de longitud total. Por un lado le suman el B y por el otro lado se lo restan, ¿cierto? Y utilizan pues estas identidades de cosenos hiperbólicos, que la suma de coseno y seno da E a la teta y la diferencia entre coseno y seno da E a la menos teta.
Entonces, finalmente, L más B de acá y L menos B se convierten en estas expresiones, ¿cierto? Aquí hay un errorcito pues en el documento, por errorcito no, le falta este menos, entonces L más B da esto, L menos B da esto, todo en función de X2 y X1, ¿cierto? Que son las coordenadas que se conocen pues de finales pues de los amarres. Bueno, y aquí se les ocurre nuevamente otra cosa que no se le ocurriría a uno, que es multiplicar L más B por L menos B, ¿verdad? Se multiplican L más B por L menos B, que es lo mismo que L cuadrado menos B cuadrado, y llegan a esta expresión. Y esta expresión es factorizable fácilmente, ¿cierto? Entonces, L2 menos B2 finalmente da esta expresión, ¿cierto? Que esta se convierte, esta de acá es igualita a esta que aparece pues acá, ¿cierto? Entonces, finalmente aparece, sacan raíz cuadrada, no hay necesidad pues de sacar raíz cuadrada, pero aquí sacaron pues raíz cuadrada, H sobre W, y al sacar raíz cuadrada acá, pues elimina este h de acá, lo que querían, ¿cierto? Bueno, y eso finalmente, esto de acá es, esto que está acá, ¿cierto? Que es e a la teta menos e a la menos teta, es utilizando la definición del seno hiperbólico, es el seno hiperbólico, simplemente falta multiplicar por 2. Entonces 2hw, seno hiperbólico de a medios, h sobre w, y llegan a esta maravilla de ecuación, ¿verdad? Llegan a esta belleza. ¿Qué dice esta ecuación? La longitud total, yo la calculo como si fuera, esta es la expresión como si fueran vanos a nivel, ¿verdad? Entonces digamos que por acá tenemos el otro, ¿cierto? Entonces, si uno supusiera acá un conductor ficticio, una torre ficticia acá, ¿cierto? Y aquí esta separación es el A. Lo real es esto, pues lógicamente. Aquí este es ficticia, este es ficticio. Entonces calculan la longitud de este conductor, esta que aparece acá, esta longitud que aparece acá, para vanos a nivel, esta longitud de acá es 2H, pues ya lo vimos en la clase pasada y ahorita lo repasamos, 2H sobre W, seno hiperbólico, de a medios, ya lo vimos la vez pasada, de a medios, H sobre W, ¿cierto? Entonces calculan como si fueran torres a nivel, y lo colocan en cuadratura, esta distancia la colocan en cuadratura con el desnivel. Sí, es esta longitud, esta longitud, la colocan en cuadratura con este, ¿cierto? Pues esta es esta longitud, la calculan en cuadratura con este y dicen, esta es la longitud total real. Pues hacen esa analogía. Realmente esta sí es muy fácil de memorizar, entonces por eso la importancia pues de este desarrollo, que ahí no hay que calcular ni x1 ni x2, ¿cierto? Que son ecuaciones grandes, entonces están diciendo, para longitud simplemente utilice acá como si fuera un triángulo de Pitágoras, aquí está longitud y aquí le suma el desnivel en cuadratura y esa es la nueva longitud, ¿cierto? Aquí están las grafiquitas como para ilustrar ese concepto, lo mismo que teníamos allá. Y finalmente, entonces, este es el cálculo, ¿cierto? Miren qué maravilla, pues, de resultado, ¿cierto? Muy bonito. Muy bien. Entonces, el tema siguiente, ya para completar, como estamos en vanos desnivelados, se define, ya la flecha es, la flecha no es tan sencilla, pues, como cuando teníamos acá, ¿cierto? Cuando teníamos vanos a nivel, decíamos que la flecha cogíamos la distancia horizontal entre apoyos, teníamos el punto más bajo de la catenaria y a esto le llamábamos la flecha. Esta es la flecha. ¿Cierto? Cuando ya tengamos vanos desnivelados, ahí sí ya no queda tan sencillo, ¿cierto? Pero vamos a aplicar la misma, la definición que se da, es que usted tiene una catenaria pues que tiene este comportamiento. Listo.
Entonces, nuevamente, ya usted tiene que trazar la distancia desde este amarre. Este era en forma horizontal. Aquí la tiene que trazar en línea recta, pero desde los amarres, desde este lado hasta el otro. Bueno, ahí me quedó un poquito torcido, pero es una línea recta, ¿cierto? Y usted tiene que buscar acá, tiene que definir acá una distancia hasta que le dé una distancia máxima. Puede estar por acá. La separación máxima que aparece entre esa línea, entre esta línea horizontal, perdón, en esta línea recta, desde los amarres hasta el punto más bajo, la tiene que buscar. Cuando encuentre esa distancia, esa es la nueva definición de la flecha. Entonces eso se convierte en la flecha. En la flecha para vanos desnivelados, ¿cierto? Entonces, ya más o menos pensarían cuál sería el camino. El camino sería entonces, vea, usted tiene que montar una función que dé la distancia en función de X, pues, básicamente, ¿cierto? Por cálculo, entonces, sacar la primera derivada de su X. Igualarlo a 0, eso te va a dar de una vez un máximo. Igualado a 0, entonces de ahí sacas el máximo. Y ese máximo que te dé es la flecha, ¿cierto? Entonces ya es un trabajito más engorrosito, no como este, que era pues trivial. Simplemente calculábamos la catenaria en los amarres y ya esa era la flecha, ¿cierto? Acá no, acá es diferente. Esa es la definición de flecha. Y ahí se define otra cosita que es la saeta. La saeta es como una especie de flecha, pero considerando desde el punto más bajo de la catenaria, perdón, desde el amarre más bajito hasta el punto más bajo. Entonces, esta distancia es lo que se llama la saeta, o simplemente S, la saeta, o simplemente S, es la definición de saeta. ¿Cierto? Entonces, aquí el desarrollo que hay es, bueno, ¿cómo se calcula la saeta? Es muy simple, pues, simplemente es, si usted tiene esto, entonces determina cuánto vale el A1, y cuando termine la 1, pues utiliza la ecuación de la flecha para vanos a nivel. Entonces es H sobre W por seno hiperbólico en este valor, en A1, sobre H sobre W menos 1. Es la saeta y ya, para de contar, ¿cierto? Muy sencillo. Ahora, para calcular ya la flecha, pues tienes que montar, bueno, aquí está inclusive la saeta, velo ahí está, ¿sí? El X0 o el A1, pues cualquiera de los dos. Este es lo mismo que el A1. Muy bien. Ahora, para calcular entonces ya la flecha, entonces se monta, aquí está ilustrado la flecha, cuando encontró el punto, inclusive faltó aquí decir, para uno calcular gráficamente, recordemos que usted cogería, digamos, si usted tiene esto dibujado, entonces usted coge una regla y la traza acá paralelamente con esta, hasta que pase por acá, pues pucha, qué pulso tan bárbaro. Es por acá, entonces hasta que encuentre, la traza acá, bueno, más o menos, ¿cierto? Esta debería estar pues acá. Entonces, y cuando encuentre esa, entonces ese puntico es cuando toque acá, la que no tiene sino un punto de tangencia, ese es el punto indicado. Si uno lo hiciera pues por dibujo, ¿cierto? Si uno tuviera la gráfica, coge acá coge aquí la escuadra o la regla, la corre acá paralelamente hasta que sea tangente en un punto acá, hasta que sea tangente, traza ese puntico y traza esta línea y esa es la flecha, ¿cierto? Matemáticamente, entonces usted tiene que definir la ecuación de la recta, digamos, planteando acá, digamos, este sistema de coordenadas, ¿cierto? Y aquí está diciendo de que el eje coordenado pasa por acá, y X acá, ¿cierto? Este es el eje coordenado, ¿cierto? El punto 0 está afuera, pues, ¿cierto? Porque estamos definiendo como un punto 0 y un punto y sub 1. Entonces, la ecuación de esta línea recta es una ecuación de mx más b, donde aquí pasa por y1, que es el b, donde corta la y, ¿cierto?
Entonces aquí aparece la pendiente, que es B sobre A, que es el desnivel sobre la distancia entre la torre 1 y la torre 2, multiplicado por Y1, que es el punto de cruce, pues, de corte de esa línea recta con la Y, ¿cierto? Entonces esta sería la primera ecuación. Y la otra es la ecuación de esta catenaria, ¿cierto? Con el origen acá en Y sub 0, X0, Y sub 0. Entonces simplemente esa ecuación de la catenaria sería Y0 más H sobre W, coseno hiperbólico de X menos X sub 0 H sobre W, menos 1, la que teníamos por arriba. Y esa es la segunda ecuación, ¿cierto? Esta sería la segunda ecuación. Ahora entonces D es F1 menos F2, ¿cierto? F1 menos F2, entonces ahí monta esa diferencia, organiza pues ahí esos términos, que esto de algunos de estos de acá es un coseno hiperbólico, ¿cierto? Porque la catenaria evaluada en Y1 menos Y0, entonces da un coseno hiperbólico, que es uno de estos de acá, ¿cierto? Y este queda en función genérica de X, ¿sí? Finalmente, entonces, esta ecuación la deriva con respecto a X para obtener la primera derivada. Entonces, primera derivada acá, primera derivada acá, y la igual a 0 para obtener máximos y mínimos. En esto miremos que no hay sino máximos, mínimos, pues sería pues en las puntas, pero no tiene sentido. Entonces, de una vez, el resultado te da el máximo. Entonces, obtiene la primera derivada, se iguala a 0, y lo que se despeje de ahí, al despejar, yo lo voy a llamar el XM. Cuando igual a 0, yo lo llamo el XM, ¿verdad? Es el punto. La solución es cuando esta es la solución al derivar, ¿cierto? E igualar a 0. Entonces, lo que derive ahí es la solución. Ese XM me da este valor. En forma general me da este valor, ¿cierto? Entonces, para uno, aquí ya reemplazan también por el valor de X0. Entonces, aquí se complica, digamos, el XM. Aquí da como simplecito, pero el X0 también es otra función, ¿cierto? Recordemos que el X0 es lo mismo que la 1. Entonces, te daría el A medio, nuevamente esa función grandota, ¿cierto? Más el H sobre W en hiperbólico a la menos 1. Entonces, el XM, en principio, de una cosa muy enredada, pues, ¿cierto? Da un punto, digamos, el exacto, pero está complejo desde el punto de vista de cálculo, es decir, tiene mucho número y se puede hallar unas mejores simplificaciones, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo que dice, aquí, y apenas el XM, para calcular la flecha, entonces tiene que, en la ecuación de D, tenés que reemplazar el X por el X sub M, ¿cierto? Por este X sub M que da este valor, entonces da que la flecha da este comportamiento, pues después de hacer la simplificación, ¿cierto? Bueno, ahora, una aproximación que se suele hacer para no estar evaluando, se podría evaluar con esto, pues no hay ningún problema. Pero una ecuación bonita que sacan, que es la que normalmente aparece pues en la literatura, es que para evaluar XM se puede hacer una aproximación, y es que el seno hiperbólico se puede aproximar con el primer término de la serie del seno hiperbólico, ¿cierto? Con la primer término de la serie hiperbólica. Cuando eso se hace, se llega pues a este resultado, pues de este término que es el que aparece pues acá enredado, ¿cierto? Del B medio, por seno hiperbólico, por todo esto, se puede aproximar a menos B sobre A, perdón, a B sobre A. Entonces, cuando se hace eso, se llega aquí a una sorpresa interesante, y es que a forma casi exacta, pues, porque esto da casi exacto, el punto a evaluar coincide con la mitad del vano, ¿verdad? Este XM coincide con la mitad del vano. Así se comportan pues esas catenarias. Gráficamente aquí no, pues por la forma como se dibujó esto. Si uno mirara acá el punto medio, daría como por acá. Y por acá, con esta forma que yo dibujé acá, no da pues. Entonces, o sea que esto es una forma ahí, pues exagerada pues de la catenaria, pero el punto más bajo o el punto de mayor flecha está es por acá más o menos en la mitad del vano. De acuerdo con este resultado. Entonces, por eso, dice la flecha, yo lo voy a calcular entonces con este resultado. Y todavía le dan una mejor presentación. Dicen, vea, yo todavía lo voy a dar así. Lo voy a dar como la flecha calculada en forma como se hacía vanos a nivel. Con una corrección. Con este X sub M, pues, aproximado. Entonces, simplemente entonces sería la flecha, esta es la flecha,
que llamamos el F', ¿cierto? Donde el F' es, aquí tenemos una torre, aquí tenemos una torre, ¿cierto? Entonces aquí el conductor tiene este comportamiento, ¿cierto? Entonces está aquí diciendo, están yendo acá, vamos a colocar por acá una torre ficticia a nivel y calculamos esa flecha suponiendo que estuvieran a nivel. Suponiendo que estuvieran a nivel, entonces evalúan el F', este es el F', ¿sí? Muy sencillo pues de calcular, ¿cierto? Y a eso le colocan una corrección por vanos a desnivel, vea. Coseno hiperbólico, y aquí toma el XM, y ya, ¿cierto? Entonces mire qué belleza pues también de expresión. Muy enredada pues para demostrarla, pues ni tan enredada, pues ahí simplemente se podría calcular de acá, pero había que tener 2 pasos y de mucho número, y finalmente te da lo mismo si utilizas esta expresión. Entonces esta es la expresión que normalmente se utiliza si uno quiere calcular la flecha en forma muy aproximada, por no decir que exacta, para vanos a desnivel, y de acuerdo con la definición que tenemos ahí pues de esos vanos. Muy bien, aquí ya terminamos esta parte, ¿cierto? Y lo que viene acá es un tallercito, ¿cierto? Tallercito pues para que ustedes le peguen una miradita, lo elaboran, pues, le echan los numeritos a eso. Es muy sencillo. Aquí está la solución. Esta es la solución de todas maneras de ese tallercito, pero es un tallercito. Y eso que utiliza algunas cositas, pues. Pero que utiliza pues este conceptico también. Está ahí pues resuelto, ¿cierto? L, solución de la solución se ve en la figura 14. Entonces ustedes me lo resuelven. Simplemente es como repasarlo para obligarlos a que eso no se quede. Si no lo hacemos ahora, eso ya no lo volvemos a hacer. Eso no les gasta pues mayor tiempo. Pues llenamos notas ahí porque tenemos que hablar, digamos, de cómo vamos a, qué valor le vamos a dar a todo eso. La idea es que salgamos rápido pues de esto porque se nos llegó el fin de semestre, pues nos tiene ya encima, mejor dicho. Bueno, entonces esto para que simplemente me lo envíen, pues, porque aquí hay algunos pasos y ustedes lo entiendan, pues, porque esto por aquí, normalmente, digamos, cuando hacemos un examen, utilizamos estos mismos tallercitos, entonces aquí hay, para averiguar esta solución, entonces colocan aquí una torre ficticia y es ficticia. Es para que entiendan por qué se colocó esa torre ficticia. En fin, eso es para que miren el tallercito y cuando empecemos a ver cálculo mecánico, perdón, ecuación de cambio de estado, ya tengamos todo lo anterior en la cabeza, pues que sería el tema de la próxima clase. La ecuación de cambio de estado, que ya es una cuestión ya más carnudita, pues ya tiene más elementicos, esto para solucionarlo pues ya son ecuaciones ya más robustas, entonces en esto ya hay que utilizar, digamos, ya en la solución, utilizamos el Excel o esto por acá, ilustramos cómo lo hacemos, esto, bueno, por ahí está pues, realmente esto lo utilizamos después en la plantilla, y en la plantilla que utilizamos la ecuación de cambio de estado, pues ahí sí indicamos, digamos, cómo lo podríamos hacer en Excel, pues que de pronto no tengo el manejo de otra herramienta, entonces yo les doy la base de cómo se resuelve la ecuación, pues en Excel, pues. Listo, entonces, dejemos ahí entonces a empezar la ecuación de cambio de estados, que se sigue utilizando pues de ahí para adelante todo el tiempo, entonces aquí le gastamos un tiempito como para mirar cuál es el concepto de esa ecuación de cambio de estado, qué es lo que hace, qué es lo que trata de hacer, y conjuntamente con el vano regulador, ¿cierto? Desde ahí para adelante siempre va a ser con la ecuación de cambio de estado. Esta ecuación de cambio de estado va a ser muy importante entenderla bien y desarrollarla bien. Aquí tenemos unos numeritos que le hacemos antes de montar la ecuación, miramos cómo funciona eso desde el punto de vista numérico, sin utilizáramos la ecuación de cambio de estado. Pues cuando ya entendamos esa dinámica, el paso de un conductor estando ahí en colgado, qué pasa si lo descolgamos y lo tiramos a tierra, entonces desaparece la tensión, entonces qué le pasa al conductor, qué pasa si el conductor estirado en tierra le aplicamos la temperatura máxima a 75 grados, entonces él se estira, ¿cierto?
volvemos y lo colgamos allá ya caliente. Entonces los pasos, entonces finalmente lo que la ecuación de cambio de estado resuelve de un guarapazo, ¿cierto? Aquí lo hacemos por numeritos, pues ustedes lo pueden ir mirando para uno entender, porque hay veces que tampoco se entiende muy bien cómo opera la ecuación de cambio de estado. Se utiliza, pero no se sabe bien cómo opera, ¿cierto? Pues ahí hay unos ejemplos pues, numéricos para hacer de que quien lo revise lo entienda fácil, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces ahí, aquí vamos como dejando ya el tema. Dejando el tema.